Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta conferencia de esto que llamamos los viernes sociales, en los cuales tratamos de tocar temas de interés sindical, laboral, a veces incluso económico, un poco al margen de, aunque todo está relacionado, pero un poco al margen de lo que es la política o el día a día de la política. La charla de hoy es una charla que a mí me interesaba dar hace mucho tiempo. No porque el tema sea complejo, vais a ver que es un tema sencillo, sino porque es un tema importante. Lo importante no siempre es, o no es necesariamente un tema complejo, a veces son temas sencillos, pero que tienen una gran trascendencia para el día a día, para las personas. En este caso, se trata de la economía colaborativa. Algunas personas, al ver el anuncio, me han preguntado, economía colaborativa, nunca había oído yo hablar de la economía colaborativa. Y sin embargo, todos hemos oído hablar de la economía colaborativa, aunque no le hayamos puesto ese nombre. O por lo menos de fenómenos, hemos oído hablar de fenómenos que se relacionan o se intenta relacionar con la economía colaborativa. Así que vamos a empezar por definir qué es la economía colaborativa. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Cuando se habla de economía colaborativa, se habla de un tipo de relaciones económicas que no buscan como fin principal el lucro del capital, podríamos decir de alguna manera, o el lucro en general. En concreto, el lucro del capital, veremos que puede haber otro tipo de lucro, pero incluso el lucro en general entendido en el sentido clásico del término. Es decir, una persona que dice, el próximo fin de semana me voy a Barcelona, voy a ver si encuentro 3 personas en Madrid que vayan a ir a Barcelona, nos ponemos de acuerdo y pagamos la gasolina a medias. Eso es economía colaborativa. Es decir, la persona no está intentando hacer un negocio, sino está buscando sinergias entre otras personas que tienen un mismo interés para que la actividad que van a hacer les salga menos gravosa a cada uno. Cualquiera de ellos, yendo por su cuenta, ya sea en coche, ya sea en transporte público, inevitablemente les iba a salir el viaje bastante más caro. Eso es economía colaborativa. Por lo tanto, un elemento fundamental es el de que quien se mete en este tipo de negocios o quien inicia una actividad de lo que podríamos llamar economía colaborativa no busca un beneficio propiamente dicho. Por ejemplo, en el ejemplo que yo acabo de poner, no hay una gratuidad absoluta. Porque gratuidad absoluta es, por ejemplo, yo ofrezco 5 horas de mi trabajo como pintor y otro a cambio pues ofrece, no sé, 5 horas de clases de inglés a los hijos. Ahí realmente hay una gratuidad, al menos en el aspecto monetario. Realmente gratuidad nunca hay porque en la medida en que se presta un servicio hay una retribución, aunque sea en especie, digamos, ¿no? Con tu trabajo. Pero no hay un intento de beneficio en el sentido clásico del término, de lucrarse, digamos, ¿no? En el ejemplo que he puesto, la retribución, entre comillas, o el beneficio está únicamente en cubrir los gastos. Es decir, puede haber algo de dinero por el medio, porque si la actividad tiene unos gastos, en este caso, por ejemplo, la gasolina, incluso podríamos discutir si un pequeño margen en el sentido de, yo he comprado un coche, ese coche se va desgastando en los viajes y si la gasolina cuesta en total 40 euros y yo divido, en vez de entre 40 euros, entre 50, bueno, hay un pequeño margen, pero realmente es para amortizar el coche, etcétera. Bueno, podríamos discutir hasta qué punto ya ahí empezamos a hablar de otro tipo de beneficio o no, pero en principio incluso lo podríamos aceptar como economía colaborativa también. Diferente es cuando, costando la gasolina 50 euros, dice, cobro 30 euros por plaza. Bueno, ahí, aparte, si se cubren las 3 plazas, aparte de la gasolina, y aparte de esa pequeña amortización que podríamos discutir si eso no es aceptable, hay un beneficio mayor. Ahí ya hay negocio. Ahí hay un beneficio en sentido clásico. Ahí ya no estaríamos, por lo tanto, hablando de economía colaborativa. ¿Vale?
Con el avance de la globalización y de las nuevas tecnologías, la economía colaborativa ha visto un boom, un desarrollo grande. El primer desarrollo que ha habido, del que muchos habréis oído hablar y algún otro quizás no, es lo que se llamó los bancos del tiempo. No sé si habéis oído hablar de los bancos del tiempo. En mi libro Manifiesto Sindicalista, que está escrito ya en 2001, o sea que la cosa viene de atrás, hablo un poquito de los bancos del tiempo, no con mucha profundidad, porque no es el tema del libro, pero lo menciono. ¿Qué son los bancos del tiempo? Pues los bancos del tiempo, aprovechando las nuevas tecnologías y los ordenadores, consisten básicamente en programas informáticos en los que se apunta uno ofreciendo X actividad. Hablaba antes del ejemplo de las clases de inglés o del pintor. Podemos decir albañil, electricista, podemos jardinero, cualquier ejemplo que se os ocurra de actividad que desarrolla una persona. Otros se apuntan con sus actividades y se va haciendo, digamos, un sistema de localización. A veces el propio programa lo hace, otras veces pues, es el que está apuntado, que tiene que buscar de intereses. Es decir, busco quien dé clases de inglés a mis hijos. Yo a cambio me ofrezco como jardinero los fines de semana. Bueno, pues si encuentras una persona que dé clases de inglés y esté buscando un jardinero, pues evidentemente ahí se produce la relación, o se entra en contacto uno con otro. En algunos casos son los ayuntamientos o otro tipo de organismos públicos los que fomentan este tipo de bancos del tiempo para fomentar la colaboración entre los vecinos, para complementarse, y no dejan de ser actividades económicas en las que no hay una remuneración concreta, pero realmente hay actividad económica. Porque para que haya actividad económica tiene que haber cualquier actividad que produzca un bien o un servicio. Normalmente, claro, este tipo de plataformas de banco del tiempo ofrecen más servicios que productos, pero tampoco es necesariamente algo limitado a los servicios. En definitiva, para que haya una transacción económica no tiene por qué haber necesariamente dinero de por medio. De hecho, durante muchos siglos a lo largo de la historia era más frecuente el trueque, que esto no deja de ser una manera de trueque, que propiamente los intercambios monetarios. O sea que tengámoslo en cuenta. Es por lo tanto una cosa bastante más antigua de lo que parece. Lleva ya bastantes años existiendo eso de la banca del tiempo, incluso antes de que existieran los ordenadores, lo que pasa es que entonces era bastante más primitivo y era bastante más difícil de llevar a buen puerto el servicio, digamos, ¿no? Pero claro, con el avance de la técnica y la proliferación de ese aparato revolucionario que es el teléfono móvil, han nacido las aplicaciones. Eso se llaman las aplicaciones. Y todo el mundo en su móvil tiene una aplicación que le permite facilitar extraordinariamente este tipo de relaciones económicas. Y la economía colaborativa se ha puesto, vamos, en primer plano. ¿Quién no ha oído hablar de Airbnb, por ejemplo, de BlaBlaCar, o de otro tipo de aplicaciones de las que también vamos a hablar, como Uber, Cabify, etcétera, etcétera? Fiverr, no sé si recordáis que durante algún tiempo se anunció bastante en televisión. Bueno, ahora hablaremos un poco de todas ellas, o de algunas, por lo menos. Evidentemente, la idea en sí de la economía colaborativa no tiene nada de malo. Al revés. Yo soy un firme defensor de la economía colaborativa en sentido puro. Que personas que pueden ofrecer su trabajo, sus servicios, etcétera, se pongan de acuerdo entre sí para beneficio mutuo, sin intercambios de intermediarios que lleven beneficios sin haber hecho nada, etcétera, objetivamente parece algo bueno. Es más, sirve para fomentar economía real frente a todas esas burbujas de economía especulativa, etcétera, que tanto daño hacen a la economía real. Lo que realmente genera trabajo y genera riqueza es este tipo de servicios y trabajos que son reales, donde la gente no busca necesariamente maximizar el beneficio, sino ofrecer eso, servicios y bienes, intercambiándolos por otros. Por lo tanto, yo no soy enemigo, partamos de ahí, yo no soy enemigo
de la economía colaborativa, todo lo contrario, me parece extraordinariamente positiva. Pero, aquí es donde surgen los problemas. ¿Cuántas grandes empresas o empresas que se han formado precisamente a raíz de todo esto han invertido incluso cantidades millonarias para, partiendo de negocios aparentemente colaborativos, pasar a un nivel diferente en el que ya no se trata de economía colaborativa, sino de auténtica explotación? Que es la segunda parte del título de esta conferencia, de esta charla, de la economía colaborativa a la explotación. Es decir, cómo se puede llegar de algo aparentemente positivo a algo tan negativo como es la explotación de la gente. Pues se empieza con ejemplos como el que he puesto antes del viaje a Barcelona, cuando en lugar de simplemente ir a pachas, como se dice vulgarmente, con la gasolina, pues ya se empieza a buscar cómo tener un beneficio. Se sigue con una aplicación que pone en contacto aparentemente simplemente a los oferentes con los demandantes, sin aparente beneficio por el medio, más allá de un gasto de gestión, como suelen denominarlo. Luego ya empieza a haber por ahí otro lucro, aunque sea pequeñito, simbólico muchas veces, y se acaba en aplicaciones empresas tipo Uber, donde ya es la propia aplicación la que te dice qué servicio tienes que ir, a qué hora tienes que salir, a quién tienes que recoger, cuándo tienes que volver y cuál es la comisión que te vas a llevar por el servicio. Lo cual creo que salta a la luz que poco tiene que ver con la economía colaborativa de que hablamos al principio. Aquí ya lo que se busca es el beneficio, es una empresa como cualquier otra. Es más, normalmente son grandes empresas que hacen inversiones millonarias en este tipo de aplicaciones y en la publicidad para darlas a conocer, lo cual ya es bastante sospechoso. Cuando veíamos tiempo atrás a este futbolista del Real Madrid, no recuerdo cómo se llamaba, anunciar Fiverr, no sé si recordáis el nombre de Guti, salía anunciando Fiverr, ¿no os acordáis? En la televisión. Mucha gente decía, Fiverr, ¿esto qué es? Apúntate a Fiverr y tal y cual. No sé si lo recordáis hace algún tiempo. Pues parecía que era una cosa incluso simpática. Bueno, os voy a poner un ejemplo de una de las últimas campañas que ahora mismo está haciendo Fiverr en Londres, en el metro de Londres. Uno se va y encuentra un anuncio que básicamente, y creo que también lo tiene en YouTube, por lo que veo por aquí, básicamente sale una chica con apariencia así cansada, agotada, y el lema los lemas que dicen en el anuncio de Fiverr es: para comer te tomas un café, sigues y nunca paras, la privación de sueño es tu droga, quizás puedas ser un emprendedor. En Fiverr creemos en los emprendedores. Ese es el anuncio que ahora mismo está en Londres haciendo Fiverr. Es decir, si eres un tío currante, dispuesto a no tener horarios, machacándote lo que haga falta, etcétera, para nosotros no eres un explotado, no eres un esclavo, no, eres un emprendedor. Qué bonito suena lo del emprendedor, ¿no? Fijaros, ya hacen hasta propaganda abierta, ¿no? de la explotación pura y dura. Bueno, pues esto es un anuncio que está ahora en boga. O sea, intentar hacer atractivo algo tan negativo como ver una imagen de alguien cansado, agotado, que no parece que estimule mucho imitarlo. Pues sí, son capaces de hacer propaganda aparentemente positiva y que llama la atención positivamente, valga la redundancia, a la gente, ¿no? Y es que funciona. El poder de la propaganda, ¿no? Tremendo. Pues sí, esta vida dura, esclavizada, deprimente, etcétera, pueden llegar a hacerla atractiva para que entres en esa dinámica. Hay aplicaciones que siguen estrictamente
dedicadas a la economía colaborativa y que no entran en esta explotación de las personas, de la que ahora hablaré un poquito más en detalle. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Booth, que pone en contacto a granjas ecológicas con voluntarios que reciben calma y formación en agricultura y ganadería a cambio de su trabajo en esa granja ecológica. Cero Relativo es otra aplicación en la que se intercambian objetos sin ningún tipo de prestación económica. Cambio mesa por silla, cambio tal, bueno. Otra que es Free Cycle. Directamente en esa aplicación se pueden regalar cualquier tipo de cosa que ya no se use. Si lo que se busca es un alojamiento, en la aplicación Be Welcome, la gente se ofrece a cobijar viajeros y mostrarles la ciudad gratuitamente. Por ejemplo. Bueno, evidentemente aquí no hay ningún tipo de explotación, es economía colaborativa pura y dura. Pero ¿qué decimos, por ejemplo, de Airbnb? Airbnb, para el que no lo sepa, es una página, o mejor dicho, una aplicación, también tiene página de internet, en fin, donde las personas ofrecen alojamiento en su casa a precios que obviamente no son los precios de mercado de los hoteles, porque si no, no tendría ningún sentido. Esto está un poco ahí a medio camino entre la economía colaborativa y lo que ya no es. Porque claro, si uno lo que alquila es una habitación que tiene vacía de la casa que realmente uno está usando, bueno, pues podríamos hablar de que hay economía colaborativa. Lo que pasa es que también está pidiendo una retribución. Que podríamos entender que como las casas también tienen gastos de mantenimiento, etcétera, podría ser esa parte que hablábamos de la amortización, etcétera. Bueno, vale. Pero en Airbnb no solamente se alquilan habitaciones en casas compartidas. No, a veces uno alquila una habitación y todas las habitaciones de la casa están alquiladas. O uno se alquila una casa entera para él solo, para pasar el fin de semana. Eso ya no es economía colaborativa. Porque hay otro aspecto, que aquí lo vemos en esta página de Airbnb, que puede chocar con la economía clásica, que es la competencia desleal. Hombre, si tú dejas una habitación en tu casa a alguien a cambio de poco dinero, no estás compitiendo con los hoteles, los hostales, etc. ¿Por qué? Porque normalmente esa persona es como los albergues juveniles. El que va a los albergues juveniles normalmente es porque tiene poco dinero, no le importa compartir habitación con 20 personas, en cambio un hotel le es demasiado gravoso y a lo mejor pues no iría. Es decir, a veces puede competir, pero en realidad va dirigido a clientes distintos, a un perfil diferente. Sin embargo, cuando ya alquilamos la casa entera o directamente tenemos un edificio que alquilamos todo, bueno, entre eso y los hoteles, pues la diferencia ya sí que es mínima. Ahí sí que hay una competencia directa. BlaBlaCar no es un problema para los taxistas o para los conductores de autobús o las empresas de autobuses, por ejemplo. Puede serlo en algún momento determinado, pero va a dirigir a otro perfil de gente. En cambio, Uber o Cabify sí que va dirigido a sectores más relacionados con los taxistas, por ejemplo. O sea, cuando uno se plantea ir a Barcelona, no va a ir en taxi. Sí que puede mirar, a ver, meterse al tren, el autobús, ¡jo, qué caro! Yo no sé si ir, no ir. Bueno, comparto con otra gente, me adapto a su horario, etcétera. Y bueno, los inconvenientes los compenso porque va a ser barato. Esa persona, a lo mejor, si no hubiese esa posibilidad, pues decidiría no ir a Barcelona. En otros casos, pues sí, haría un esfuerzo económico y cogería el autobús o el tren. Pero ahí vemos que ya los perfiles no coinciden necesariamente. Bueno, pues hay mucha estafa, en definitiva, con estas aplicaciones, por ejemplo, con Airbnb y otras parecidas, cuando se hace pasar como colaborativa, economía que realmente es un negocio. Y hay gente que se dedica a explotar sus inmuebles sin, al poder ser, dar explicaciones a nadie ni pagar impuestos, que esta es otra cosa. Actualmente las regulaciones intentan
llegar a acuerdos con estas plataformas para no prohibirlas a cambio de que se declare todo lo que las operaciones que se hacen y así se cobren los impuestos. En algunos casos hemos visto cómo los ayuntamientos entran en más detalle. Por ejemplo, en Madrid está ahora mismo negociando con Airbnb sacar una normativa para impedir que un mismo usuario pueda alquilar durante más de 60 días una habitación o lo que sea, entendiendo que más de 60 días al año, estamos hablando, ya sería negocio en lugar de economía colaborativa. Bueno, en otros países se hace algo parecido. Ciudades como Ámsterdam, San Francisco, París o Londres tienen también limitado a Airbnb y a otras aplicaciones parecidas el número de días que pueden alquilar, de tal manera que quien lo hace pues ya es sancionado, ¿no? Para proteger la hostelería y demás, entendiendo que esa persona se dedica profesionalmente a esto. Bueno, otro aspecto, aparte de los abusos que hablábamos, de hacer pasar por economía colaborativa lo que ya no es, aparte de esos abusos, están los abusos de tipo laboral, que es probablemente lo peor de todo. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en Fiverr, lo que buscan es que te introduzcas en este mundo de las aplicaciones de economía teóricamente colaborativa para convertirte en un emprendedor, que eso suena muy bonito, que en definitiva trabaja como un negro a cambio de muy poquito, todas las horas que haga falta, sin horario y sin nada, por supuesto, sin festivos, sin nada, a cambio de una miseria. Pero como eres un emprendedor, aquí ni hay contrato laboral, ni hay seguridad social, ni hay nada. Eres un emprendedor, búscate la vida. Eso sí, yo te digo cuándo, cómo y cuánto. Bueno, pues eso es una auténtica estafa. Eso es lo que se ha llamado siempre el falso autónomo. En estas ocasiones, en este caso, muchas veces ni siquiera vamos a dar como autónomo. Porque lo que hay realmente es una relación laboral. ¿Cuándo hay una relación laboral? Cuando tú no eres el que planifica y busca el trabajo, sino que a ti te lo han hecho. A ti te dicen qué es lo que tienes que hacer, a ti te dicen qué clientes tienes que atender, te dicen cuándo tienes que cobrar y cuál es la comisión que te vas a llevar, a qué hora empiezas y a qué hora terminas. Hombre, eso no es ser autónomo, eso no es ser emprendedor, eso es ser un asalariado, solo que sin salario, sin seguridad social y sin nada. Y eso es una auténtica explotación, que no se debe permitir de ninguna de las maneras. Además, es una competencia desleal a los otros sectores. Porque claro, cuando los taxistas se quejan, podremos tener cada uno de nosotros un concepto mejor o peor de los taxistas madrileños, o de Barcelona o de cualquier sitio. Pero estos señores están sujetos a una regulación muy estricta, les dicen cuánto tienen que cobrar por cada carrera, están pagando impuestos, están siendo inspeccionados cada 2 por 3, que si el aparato del taxímetro, que si no sé cuánto, es decir, que si cómo tiene que ser el coche, que si no está limpio, que si, en fin, tienen un control exhaustivo. Hace falta una licencia, no puede uno ser taxista así como así, si incumple las normas le pueden sancionar. Y a estos señores que trabajan para Uber o Cabify, etcétera, ¿estos qué regulación tienen? ¿Qué impuestos pagan? ¿Qué licencias tienen? Ahora hay un conflicto, sabéis, con las licencias de lo que se llama VTC, los vehículos de transporte concertado, que de alguna manera está haciendo la competencia desleal a los taxistas. No es el tema propiamente de la economía colaborativa, pero tangencialmente sí que se puede mencionar, o podemos mencionar en la medida en que utilizan estas aplicaciones teóricamente de economía colaborativa para prestar estos servicios, ¿no? En resumen, podemos decir que es una forma de vender, entre comillas, el ser emprendedor para lo que es una auténtica explotación laboral. Además de eso, la mayor parte de estas empresas son grandes empresas. Son multinacionales que están en muchos países, que operan en muchos países, que mueven muchos millones de euros. A veces
ejemplo de Uber, incluso ofreciendo tarifas por debajo de coste. Están dispuestos a perder dinero para hacer lo que se llama clásicamente, en la economía clásica, el dumping, es decir, para hundir sectores bajo los precios tanto que me quedo sin competencia y luego ya lo subiré para compensar. Pero de momento lo que ofrezco no tiene competencia, con lo cual todo el mundo se va a poner en mi aplicación y va a querer hacer el servicio con las empresas que yo le voy a facilitar. Crea muchas empresas fantasmas que todas dependen de una misma aplicación de móvil, que tienes que cumplir a rajatabla las normas, porque si no te echan de la aplicación y sin la aplicación no tienes trabajo. No te tienen ni que despedir. Fijaros, yo, con algunos casos que hemos llevado en el sindicato, en algunas ocasiones no hay ni contrato ni nada, o sea, directamente la empresa dice que has incumplido las normas, te da de baja en la aplicación de móvil y búscate la vida. Búscate la vida. O sea, si ya nos parecía que era una basura los contratos laborales que tenemos en España, que te pueden despedir con una indemnización de porquería, etcétera, imaginaros aquí, que simplemente te dan de baja en la aplicación y te han hundido. Luego tienen la sartén por el mango aún más que cualquier otro tipo de relación laboral. Esto es llegar ya a unos niveles de explotación tremendos. Y ya para terminar, y ya que lo más interesante será seguramente es lo que tengáis que vosotros preguntar o sugerir o lo que queráis, son dos cuestiones muy breves. La primera, que hasta ahora parece que no ha habido interés en regular esto, ha estado siempre ahí en un limbo jurídico en el que ni los gobiernos parecían tener mucho interés, más en una época como la actual de crisis, donde parece que con tal de que la gente gane un poco de dinerillo haciendo lo que sea, miramos para otro lado, ¿no? Que no está la cosa como para poner pegas a la gente que se busca la vida. Pero estos días hemos visto que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en el que pide adoptar medidas comunes en todos los países de la Unión Europea para evitar abusos y garantizar las normas laborales, fiscales y de protección del consumidor. Claro, me interesó de hablar de fiscales, porque antes cuando hablaba de que estas grandes multinacionales que operan en todo el mundo, otra de las cosas que hacen es, como operan a nivel mundial, fiscalmente están residenciadas en el paraíso fiscal más interesante y no pagan los impuestos en el resto de los países donde operan. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues pide adoptar unas medidas comunes en materia laboral, fiscal y de protección del consumidor. Esta es otra. Al taxista, unos tienen su número de licencia y si ha habido algún problema, pues puede ir a denunciarlo como consumidor que es de ese servicio y demás. En estos servicios de Cabify y todo esto, pues es todo bastante más relativo. Es verdad que normalmente incluyen lo que se llama valoración. Es decir, que tú has contratado lo que sea y luego valoras si la persona se ha portado bien contigo, si no, si ha habido algún problema, etcétera. Pero todo está a margen de cualquier regulación. Pues sí, lo puede tener en aplicación o no, se lo puede tener en cuenta o no. No es un derecho que tú tienes como consumidor, sino que es un servicio que normalmente se ofrece, pero que no hay obligación de ello. Porque, repito, no está regulado en ningún lado. Y advierte el Parlamento Europeo en esta resolución que el no regular la economía colaborativa puede desembocar en situaciones de precariedad. Bueno, puede no, de hecho es así. Es así. Y ya para terminar, decir que los mayores defensores de la economía colaborativa, ¿quiénes son? De la economía colaborativa no, perdón. Porque de la economía colaborativa también soy defensor yo. Sino de la no regulación de la economía colaborativa que puede llegar, y de hecho llega a desembocar en estas situaciones de las que estamos hablando de explotación de la gente. Porque al final lo que tienden es a eso. Ojalá todo el mundo acabara teniendo trabajos, entre comillas, de emprendedores, cada uno por su cuenta, cada uno que piense en el trabajo que tiene, y que sea una aplicación de móvil la que le diga qué es lo que tiene que hacer ese día, ¿no? Sería ideal para las grandes multinacionales, etcétera, ¿no? Pues como podéis imaginar, los mayores defensores de esta no regulación que conduce necesariamente al abuso, ¿quiénes son? Los neoliberales. El lobby neoliberal. Cuando vemos las tertulias de radio, de televisión, etcétera, ¿a quién vemos defender esto a muerte? Frente a los taxistas y frente a cualquier otro sector.
pues, a Manuel Llamas, a Juan Ramón Rayo, a ¿cómo se llama esta? Carmen Tomás, en fin, a todos estos liberales que parecen disfrutar metiéndose con todo lo que sean derechos laborales, ¿no? Y que nos dicen que, pues que los aparatos ejecutivos del Estado están interponiéndose entre la libre competencia, que este tipo de aplicaciones, este tipo de negocios lo que hacen es crear miles y miles de nuevos puestos de trabajo, que se consigue que los servicios bajen extraordinariamente de precio, lo cual beneficia extraordinariamente al consumidor, como si el consumidor y el trabajador no fuesen la misma persona. Fijaros, yo es una cosa que siempre denuncio. El consumidor se ve beneficiado por estas bajadas de precio, perdona, es que ese consumidor es el mismo que está trabajando, a lo mejor en otro área, explotado. Explotado. Y esto disocia. El consumidor es un ente distinto, que somos todos, y el trabajador es esa cosa mala que nada más que reclama derechos laborales, ¿no? Al cual es terrible. Regular esto, Dios mío, herejía, va contra la libre competencia. Va contra la libertad de la gente de contratar lo que quiera. ¡Qué terrible!, ¿no? Y así es como intentan convencer a la mayoría de que esto en realidad es positivo. No, perdona. Tú, esclavo, ¿te das cuenta de la magnífica pirámide que estás haciendo? ¿De qué te quejas? Esta pirámide va a pasar a la historia. En definitiva, nosotros, con este tipo de aplicaciones y con este tipo de desregulaciones de la economía colaborativa, que repito que en principio es algo positivo, lo que estamos siendo es ese esclavo de la pirámide al que nada más que le intenta seducir con el resultado, la magnífica pirámide, mientras está padeciendo, pues eso, la esclavitud, el látigo de sol a sol trabajando por la comida y a veces ni por eso. Y en definitiva, hay que oponerse a este tipo de economía o de degeneración de la economía colaborativa, hay que regularlo y es necesario para defender los derechos de los trabajadores que así lo hagamos y seamos conscientes de que estos no son avances, son retrocesos. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna experiencia personal con alguna de este tipo de aplicaciones, en fin. Nada. Bueno, pues damos oportunidad. A ver, no sé, aplicaciones también las hay, los taxistas tienen una aplicación también. Claro. El taxi, esta. Sí. Lo que pasa es distinto, claro. Aplicaciones hay para todo. La cuestión es que sea una aplicación relacionada con este tipo de economía que lo que haga es desvirtuar la economía colaborativa y convertirla en otra cosa. El que haya aplicaciones, hoy en día hay aplicaciones para todo. Recuerdo que una vez vino aquí una empresa que al final, bueno, no llegamos a acuerdo, pero por otro motivo, que querían hacer una aplicación, o nos ofrecían una aplicación que podía adaptarse al sindicato. Es decir, que los afiliados pudieran estar en una aplicación en la cual pues, accedan a la legislación laboral, a consejos laborales, o a lo que sea, ¿no? O a gestionar sus altas y bajas en el sindicato, las cuotas, no sé cuánto. Bueno, sí, son aplicaciones de móvil, pero eso no tiene nada que ver con la explotación de la gente. El caso de MyTaxi, pues es igual, es decir, es una manera de acceder a un taxi de manera racional, es decir, si tú necesitas un taxi, pues la aplicación va a localizar el taxi más próximo a tu casa para que te llegue antes y no sé qué, tal, de todo lo que está en esa aplicación. Ellos pagarán, supongo, un canon, una cuota o algo por estar en esa aplicación y ya está, pero nada más. Pero ¿a qué sector te refieres cuando dices que hay aplicaciones que si están descontentos o lo que sea, te quitan de la aplicación y te quedas... Casi todas de estas. Airbnb, por ejemplo. Tú te quejas de que ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman al que ofrece el servicio? El dueño de la casa, vamos. Sí, tiene un nombre específico en la aplicación, que no recuerdo cómo se llama ahora, ¿vale? El anfitrión. El anfitrión
tú después de haber estado en su casa puedes poner pues muy mal porque está todo sucio, no nos atendía bien y no sé qué, y como yo coja las normas de Airbnb que son 2 o 3 quejas y depende de qué grado, le quitas de la aplicación. Claro, sí. Los taxistas con esa de hay taxi, lo que pasa es que bueno, el taxista a fin de cuentas siempre puede coger. Claro. Lo que pasa es que aquí hay 2 o 3 aplicaciones de este tipo y si te echan de las 2 o 3 o te guardas bien o te quedaste sin trabajo. Sí. Lo cual no está mal. Es decir, si es realmente por infracciones, porque realmente tú no te estás portando bien con los clientes, etcétera, bueno, no deja de ser una manera de control que hace que la gente se porte bien como debe ser. Eso es otro tema, digamos, ¿no? Aquí el tema está sobre todo en cuando hay negocio y lo llaman economía colaborativa y por lo tanto valen impuestos, no hay contratos laborales, no sé cuál. Ese es el problema. Aquí hay conductores de Uber o Cabify que trabajan de sol a sol por una miseria, sin horarios, sin estrés, ni nada. Algunos sí y otros no. Es que depende, porque trabajan para empresas. Cada multinacional de estas crea un montón de empresas pequeñitas. Porque buscan, sobre todo lo que hemos notado en el sindicato, es que intentan hacer empresas de menos de 50 trabajadores, muchas, para hacerles el contrato de apoyo a los emprendedores de 1 año de prueba. Y antes de que cumplan el año de prueba, los echan. No siempre, pero suelen hacerlo así. Y les contrata otra empresa. Y así están pasando de empresa a empresa como una pelota de ping-pong. Están dentro de Uber, ¿no? Dentro de Uber. Mientras tú te portes bien, vas a seguir trabajando para Uber, ¿vale? Vas a tener esta aplicación. Lo que pasa es que en esa aplicación hay no sé cuántas empresas que ellos dicen que son distintas y tienen fin distintos, son aparentemente distintas, pero en realidad todas trabajan para el mismo grupo. Pero estos son los mismos que vemos coches negros que ponen VTC, estos son, ¿no? No todos, es decir, VTC no necesariamente sube, hay varias aplicaciones, pero sí, porque son, VTC significa vehículo de transporte concertado, es decir, no lo puedes llevar por la calle, sino lo que tienes que haber contratado antes, y solamente se puede hacer a través de una aplicación o a través de una página web. O yendo a la oficina de la empresa, pero vamos, normalmente no es como la gente lo hace por internet o a través del móvil o del portátil, del ordenador. O sea, ¿qué sucede? Que realmente hay una relación laboral. Ahí sí normalmente hacen el contrato, pero hacen eso, el contrato de apoyo a los emprendedores. En otro tipo de aplicaciones, en Airbnb no hay ninguna relación laboral con Airbnb. Uno se da de alta ahí, paga un porcentaje de lo que ha puesto como precio, que se lo queda la aplicación porque se cobra o se paga a través de la aplicación. Entonces la aplicación ya se queda su parte y le da al anfitrión el resto. ¿No? Es verdad que en Airbnb no hay una relación propiamente laboral. ¿Por qué? Porque ahí Airbnb no ni te impone horario, ni te impone precio, ni te impone nada. Eres tú el que alquila cuando quiere, ofreces las fechas que tú quieres, los horarios que tú quieres, el precio lo pones tú. Si no tienes clientes será porque lo pones caro, pero es tu problema, no es Airbnb la que te lo dice, ¿vale? Pero hay otro tipo de aplicaciones que sí. Y en estas de tipo Uber, Cabify, todas estas, ahí sí las condiciones las pone la aplicación. Ahí no es el conductor el que dice busco clientes, trabajo por tanto la hora, de lunes a viernes, tal cual. No, perdona. ¿Pero están sujetos al horario los trabajadores de Uber, Cabify o trabajan por servicio? Depende de la empresa. Han entendido que trabajaban por servicios. Depende de la empresa. En teoría es así. Trabajan por servicios. Es decir, se comprometen, por eso se llama se comprometen a salir de base, hacer el servicio y volver a base. ¿Qué sucede? Que el servicio, o depende de cuál sea, puede durar más, puede durar menos, porque a veces el servicio no es simplemente llevo a esta persona y vuelvo, sino voy, la tengo que esperar, porque va a una reunión o va a no sé cuándo y tal, y cuando acabe vuelve. Bueno, pues en ese sentido el horario es más abierto. Luego también depende de cómo lo haga cada empresa. Pero la cuestión es que todas estas aplicaciones abren la puerta a la explotación. Es decir, habrá alguna empresa que lo haga bien, seguro, pero yo por ejemplo lo que constato es eso, un antiguo fraude, pasando del trabajador de empresa a empresa, rotando en empresas que en realidad son del mismo grupo, para tenerlos siempre trabajando, siempre en periodo de prueba. Siempre en periodo de prueba. Se puede pasar años en periodo de prueba. Como está teóricamente en empresas distintas, es que eso es una barbaridad.
Y si no están contentos contigo, pues como te quitan de la aplicación, pues ya está. Realmente genera una dependencia terrible. Te dicen que vas a ser un emprendedor. Es lo contrario del emprendedor. Porque el emprendedor es el que él se lo trabaja, él se pone los horarios, es decir, eres autónomo en el sentido pleno de la palabra. Aquí lo que te genera es todo lo contrario, una dependencia absoluta. Y encima por una miseria. Pero depende, porque hay muchas aplicaciones de muchas cosas. Estamos concretándonos en 3 o 4, pero realmente es que hay muchas para muchas áreas. Entonces, esto es caminar hacia la explotación absoluta. Lo ideal para los dueños de todas estas grandes empresas es que todo el mundo al final tuviera una relación de este estilo, ¿no? con estas empresas. Sería magnífico, disfrutarían un montón. Sí, y nosotros se nos acabarían cualquier tipo de derecho laboral, sindical, etcétera, olvidaros. No hay ninguna manera de defender nada porque tienen absolutamente todo agarrado y bien agarrado. Por eso creía importante dar una charla sobre este tema y de alguna manera explicar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Porque eso no nos lo va a explicar ni Carmen Tomás, ni Manuel Llama, ni Juan Manuel Rayo, ni ninguno de estos en las tertulias económicas. Al revés, para ellos esto es maravilloso. Es maravilloso, no tiene ningún problema. No sé por qué nos quejamos. Nos quejamos de vicio. Es una cosa. Bueno, en fin. Bueno, ¿alguna cosa más? Porque yo creo que para protegernos de esas empresas lo único que hacemos es no utilizar esos servicios. Es la única forma que tenemos de defendernos, ¿no? Sí, es una de las formas, pero no es la única. No es la única ni siquiera la más importante. ¿Por qué? Porque al final la realidad se impone. Tú puedes decir, no voy a comprar los chinos, pero al final no llegas a fin de mes, tienes que comprar no sé qué, y dices, mira, me voy al chino, porque es que ¿quién de nosotros no ha pasado un mes apurado, tenía que comprar unos zapatos o un algo, va con la intención de decir, yo nada más que compro Made in Spain, llega y dice, 50 euros, 80 euros, uy, estos 20, Made in Pakistán. Ya, pero es que no llego a fin de mes. ¿Y al final qué haces? Pues en más de una ocasión, por desgracia, en más de una ocasión, pues haces eso. Porque la dinámica que crea esto es la de trabajar por poco dinero. Al final se genera una masa de personas que no disponemos de dinero suficiente como para gastar realmente en lo que gastaríamos si no tuviésemos esa presión. Yo siempre compraría todo Made in Spain, de hecho lo intento, de verdad que lo intento, pero hay veces que no llegas a fin de mes y ¿quién de nosotros no ha comprado algo que no está fabricado en España? Aún siendo consciente de que no deberíamos hacerlo. Todos alguna vez lo hemos hecho. Y el que diga que no, pues bueno, será o que le va muy bien económicamente o que miente. O sea, porque es así la realidad. Entonces la solución no es simplemente no comprar, que también. La solución es regular esto. La solución es levantar las fronteras. O sea, yo siempre lo digo, en materia económica hay que levantar fronteras. Eso de que una empresa que está fiscalizada, o sea, que está domiciliada y por tanto fiscalmente paga impuestos en no sé qué paraíso fiscal, etcétera, perdón, no, si quiere operar en España, usted hace una sociedad anónima en España para operar con las normas españolas y tributando en España. Y si no, usted aquí no puede operar. Puede decir, hombre, con estas aplicaciones Internet no tiene fronteras. Sí, sí que las tiene. Claro que las tiene. Poner a un individuo en cualquier página de Facebook o mandar un correo de tal y veréis cómo está controlado y os sancionan. Veréis. Y cuando una página no cumple las normas, a que la cierran. Claro que se puede. Claro que se puede. La verdad que, hombre, claro, es más difícil que cuando no había Internet, pero también se puede. Cuando se crean los medios, también se crean los medios contrarios. Se crea la oportunidad y también el control del medio. O sea, es posible y es necesario hacerlo. Porque si no lo hacemos así, vamos, acabaremos eso como los esclavos de Egipto, trabajando por nada, sin horarios, sin nada. Que es al final a lo que nos conduce esto. Pues muy bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés. Bueno, gracias a ti. Gracias.